Y bien, con lo que hemos visto hasta ahora, estamos ya en condiciones para aplicar la lógica difusa al control y por tanto pasar al control difuso. Ese es el objetivo entonces de la actividad y la clase del día de hoy. Nuestros objetivos ahora van a ser repasar un poco el concepto de control realimentado, las aplicaciones, a dar un ejemplo de control difuso que vamos a trabajar durante la sesión y volver sobre algunas características de cómo conformar un controlador difuso mediante reglas de control y el método de inferencia que habíamos estudiado previamente. Para eso entonces vamos a partir presentando un problema de, que nos va a orientar, nos va a enfocar en el problema de control que queremos resolver. Pensemos en que necesitamos desarrollar un sistema de control para regular la posición del cartucho impresora, de una impresora normal de inyección de tinta de las que conocemos. El mecanismo de posicionamiento del cartucho para desarrollar la impresión está dado por un mecanismo de polea accionado por un motor de corriente continua que puede moverse en ambos sentidos y por tanto puede ubicar el cartucho en una posición determinada medida a partir de un punto de referencia cero cualquiera. El motor gira en un sentido y el cartucho se desliza a través del carril, gira en sentido contrario y se retorna a su posición en el sentido de la posición cero. Este tipo de mecanismos tiene en general una función de transferencia de segundo orden. Aquí hay un ejemplo de cómo es una forma de una función de transferencia de segundo orden. Este tipo de mecanismo entonces puede ser controlado mediante un controlador PID de los que conocemos habitualmente. Tiene un comportamiento decente cuando hacemos únicamente incluso control proporcional, y lo que vamos a hacer durante esta actividad es diseñar un mecanismo para un control proporcional de posición del cartucho mediante lógica difusa. Lo que vamos a hacer es diseñar esta parte del sistema del lazo de control, sabiendo que debemos posicionar al cartucho en una posición deseada, es decir, tenemos una referencia que ingresa al sistema realimentado, es comparada con la posición actual detectada a través de un sensor. El error correspondiente se utiliza como entrada para el controlador, el cual a su vez va a generar las operaciones correspondientes para accionar, en este caso, el motor mediante el control del voltaje de salida del voltaje del motor a fin de mover el mecanismo de la impresora para que se acerque hasta alcanzar la posición deseada. Este es un típico sistema de control realimentado, ustedes lo conocen bien, y la cuestión está entonces en actuar sobre el diseño de esta pieza del mecanismo de control que es el controlador. Varias opciones tenemos para diseñar controladores, ustedes ya han estudiado muchas de ellas. En la teoría del control clásico están todas las variantes del control PID en su forma elemental, que es solo proporcional, integrando elementos derivativos e integrativos. También es posible mejorar la respuesta de estos controladores. Podemos también diseñar compensadores en adelanto, en atraso, combinados, compensadores paralelos, etc. En la teoría de control clásico hay un montón de alternativas que son las que típicamente se comienzan estudiando en las carreras de control y ustedes ya las tienen a esta altura. Dentro de la teoría de control moderno se agregan también las retroalimentaciones de estado, los observadores de estado, los reguladores de distintas características, etc. Hay otra serie de alternativas que están dadas también por la teoría de control moderno. Nosotros nos estamos ubicando en lo que se conoce como el control no convencional, donde está el control difuso, las redes neuronales, los algoritmos genéticos, los sistemas expertos, etc.
Y dentro de esta forma de control no convencional, ahora estamos trabajando con el control difuso. Es decir, en esta cajita donde va el controlador, en este bloque donde va el controlador, podríamos poner cualquiera de estas alternativas, y hoy simplemente nos estamos enfocando en que ese bloque de control sea mediante lógica difusa. ¿Por qué estamos trabajando la lógica difusa? Recordemos algunas características. La lógica difusa aplicada al control tiene una gran ventaja, que es que no requiere conocer el modelo dinámico del sistema a controlar. Es decir, no requiero conocer esta ecuación, no requiero conocer esta función de transferencia del sistema para poder diseñar el controlador. Es decir, no requiero identificar el sistema, no requiero aproximar un modelo, no necesito linealizarlo en caso que sea no lineal. Es decir, esto facilita mucho el diseño del controlador. Lo que sí necesitamos saber es cómo controlarlo. Es decir, necesitamos tener alguna idea de cómo se controla el sistema para poder determinar y establecer las reglas lingüísticas que son nuestro punto de entrada para el diseño del control difuso. Y tenemos entonces el control difuso cuando tenemos condiciones de necesidad de diseñar un controlador donde no conozco el modelo. Podría también tentar con un control PID para sistemas de una entrada y una salida mediante mecanismos de autosintonización, mediante técnicas de ensayo, pero el control difuso es lo que ahora necesitamos nosotros estudiar y es lo que vamos a aplicar para abordar este problema. ¿Dónde se usa control difuso en el momento actual? En hartas aplicaciones diferentes. Tenemos control de dosificación en plantas de tratamiento de agua, donde son sistemas muy complejos, variables, muy sensibles a la modificación de las variables. Tenemos control de robots en inspección de túneles, es decir, en sistemas donde no conocemos previamente las rutas y hay que estar definiendo el camino a medida que se va avanzando. En posicionamiento de prensa, en control de temperatura para moldeo de plástico, en climatización, es decir, se utiliza lógica difusa actualmente en una gran variedad de aplicaciones. Y el procedimiento para el diseño de controladores difusos pasa por típicamente 3 fases, dejando fuera las fases de preprocesamiento y postprocesamiento que son comunes al diseño de la mayoría de los controladores. Pero al momento de diseñar el control difuso debemos pasar por 3 fases. Fusificación, que es convertir las magnitudes de las señales de entrada en variables difusas. Establecer las reglas de control, que es ese conjunto de reglas sí entonces. Establecer un método de inferencia. Hay varios métodos que podemos aplicar, hay que decidirse por alguno. Y pasar por defusificación. Básicamente podemos conseguir 3 pasos: fusificación, reglas de control, defusificación. Regla de control se relaciona al método de inferencia. Y por tanto, para diseñar un controlador difuso debemos pasar por estos 3 conceptos, que son los que ahora vamos a introducir. Primero, la fusificación implica la definición de las variables difusas que vamos a utilizar. Cuando definimos variables, recordemos que eso significa asignar un nombre de variable, asignar un universo discurso, definir las funciones de membresía, las reglas en definitiva, las reglas para determinar las funciones de membresía, y con eso al menos estamos definiendo las variables difusas. Para nuestro ejemplo del control de posición del carril de la impresora, pensemos que tenemos únicamente 2 variables involucradas. Por un lado, la posición de la impresora, que pensada desde el punto de vista del controlador que está en este punto, lo que yo ingreso al controlador no es la posición deseada, sino que es la diferencia entre la posición deseada y la posición actual, es decir, el error de posición.
Esa es entonces la primera variable y la única variable de nuestro controlador. Y la salida de nuestro controlador va a ser la orden que va a comandar el motor, es decir, el voltaje del motor. Nuestro sistema tiene una entrada, una salida, entra el controlador el error de posición, sale del controlador el voltaje del motor. Entonces mis dos variables serán error de posición y voltaje del motor. Primero entonces, el primer paso será entonces definir las variables. El segundo entonces será establecer los universos de discursos. Cada variable tiene un propio universo de discurso, es decir, el error de posición entre qué rango de valores va a desenvolverse, va a encontrarse, y lo mismo el voltaje del motor entre qué rango de valores va a mostrarse. Para el caso del error de posición, entonces la variable 1, decíamos dos variables, el error de posición y el voltaje del motor. Bueno, el error de posición, ¿entre qué rango se desenvuelve? Si tenemos 20 centímetros de carrera en nuestro cabezal de la impresora, tenemos que ver todos los valores posibles de error. ¿Cuál es el universo discurso para nuestro caso? Bueno, para el error de posición debo observar los límites máximos y mínimos del error. El error de posición se calcula según la posición deseada y la posición actual tomada a través del sensor. Bueno, entonces el error de posición tendrá en el primer caso, si nuestro cartucho de impresora está en 0, esa es su posición actual, y deseo llevarla hasta el extremo, 20 centímetros, bueno, entonces la posición deseada es 20, la posición actual es 0, y el error en ese caso es 20, positivo. Ese es un límite, más allá de eso no me puedo mover. En el otro caso, en el caso 2, si deseo llevarla al origen y el carril está ahora en el extremo, entonces la posición deseada es 0, la posición actual es 20 centímetros y el error en ese caso es menos 20. Por tanto, el error de posición puede tomar valores entre 20 positivo y 20 negativo. Es decir, el error de posición tendrá un universo de discurso en el rango menos 20 hasta 20 positivo. Y el voltaje del motor, asimismo, si el motor es un motor de 12 volts, como está acá marcado, bueno, el voltaje del motor podrá tomar valores entre 0 y 12 volts para mover el motor a distintas velocidades en un sentido, y entre 0 y menos 12 volts para mover el motor en distintas velocidades en el otro sentido. Por tanto, el voltaje del motor tiene su rango de valores entre menos 12 y 12. Como vemos, el universo de discurso entonces va a determinar el conjunto posible de valores de posición, de error de posición y de voltaje del motor, dependiendo del problema propiamente tal. Desde allí surgen entonces los valores posibles. El universo de discurso entonces queda definido como segundo elemento para poder definir la variable difusa, en este caso las dos variables difusas. Y lo tercero es establecer las funciones de membresía, es decir, los valores que podrá tomar la variable. Y esto también es un momento en el cual el diseñador del controlador, en este caso, toma decisiones. En este caso, para el ejemplo, vamos a tomar a cada una de las variables difusas, tomaremos 5 valores posibles. Las funciones de membresía se van a relacionar entonces con los valores de cada una de estas variables difusas. Es decir,
Para la variable error podríamos considerar cualquier cantidad de valores posibles. Vamos tomando 5. Los valores posibles son error negativo grande, error negativo pequeño, error 0, error positivo pequeño y error positivo grande. Así las hemos definido arbitrariamente. Y para cada uno de estos valores de membresía definimos una función de membresía. Es decir, el valor difuso para la variable error de posición, llamado error negativo grande, está conformado por todos los errores determinados de acuerdo a la función de membresía trapezoidal con estas variables, menos 20, 20, menos 10 y 5. Eso está expuesto en esta gráfica en la curva azul. La curva azul describe el error negativo grande. Es el trapecio formado por menos 20 y 20, dos vértices en este punto, otro vértice en menos 10 y el cuarto vértice en menos 5. Es decir, esta función, que la voy a marcar encima, determina la función para el error negativo grande y que en términos de verbales podríamos decir son todos los errores negativos mayores en valor mayor a menos 10, es decir, menos 10 hasta menos 20, todos aquellos valores de error tienen una completa pertenencia al error negativo grande. Los valores entre menos 10 y menos 5 decrecen en su pertenencia al error negativo grande, y los valores de error mayores a menos 5 no pertenecen en absoluto al error negativo grande. Así se debe entender. Con color naranja, en la misma gráfica describe la función de membresía para el error negativo pequeño. Está definida en este caso por una función triangular con vértices en menos 10, menos 5 y 0. Vértices en menos 10, menos 5 y 0. Es decir, la función triangular que define el error negativo pequeño es esta. Aquí la estoy marcando encima. Interpretamos muy fácilmente esta función a que pertenecen al error negativo pequeño aquellos valores de error en torno a menos 5 centímetros. Así de simple. Al error 0 pertenecen, la curva amarilla, aquellos valores de error en torno a 0. Para el error positivo pequeño, aquellos valores de error en torno a 5 positivo, y para el error positivo grande, aquellos valores de error mayores a 10. Esta forma de definir las funciones de membresía nos da inmediatamente las funciones de membresía asociadas. Es decir, definimos los valores de las variables difusas, en este caso la variable difusa error, definiendo un cierto número de funciones de membresía que van a determinar entonces los distintos valores de la variable difusa correspondiente. Si repetimos el mismo método, lo haremos para el error, los distintos valores de la función de membresía correspondiente a el voltaje del motor. Es decir, tomaremos para la variable difusa voltaje del motor también un determinado número de valores, cada uno de ellos definido por una función de membresía. Y así, tomando la misma idea que acabamos de definir para el caso anterior, vamos a definir el error, en este caso el voltaje negativo grande, todos aquellos voltajes mayores a 6 volts, ahí está definido el vértice en menos 6 volts, y la curva azul asimismo definirá el voltaje negativo grande hacia el motor. Y así, si se fijan, cada una de estas funciones de membresía define un valor para la variable difusa, y el conjunto de funciones de membresía debe completar
el conjunto del universo discurso. Entonces, las funciones de membresía han de estar definidas en torno al universo discurso, para el caso del error entre menos 20 y 20, y debe cubrirse completamente el universo discurso. En el caso de el voltaje del motor entre menos 12 y 12 volts, debe también cubrirse el universo discurso. Una forma adecuada de definir las funciones de membresía es hacer estas formas simétricas y también verificar que los puntos de cruce entre las distintas funciones se hagan en torno a 0,5, porque de esa forma tendremos respuestas más suaves, como veremos hacia el final de esta clase. Definidas las variables difusas, los universos de discurso y las funciones de membresía que le dan significado a cada valor que toma la variable, tenemos entonces ahora que trabajar sobre el problema de control. Lo que estamos haciendo y lo que debemos buscar es un controlador que tome como entrada el error de posición y entregue como salida un voltaje al motor siguiendo determinadas reglas de control. Las reglas de control se van a expresar en la forma de sentencia sí entonces. Decimos, por ejemplo, si el error es negativo grande, es decir, si el carril está más adelante respecto de la posición a la cual quiero llegar, entonces el voltaje es negativo grande, es decir, muevo el motor rápidamente para llegar pronto a la posición. Si el error es negativo pequeño, es decir, si la distancia del cartucho respecto a la posición deseada no es tan grande, entonces el voltaje es negativo pequeño, es decir, muevo más lentamente el motor para acercarme con suavidad a la posición final. Si el error es 0, entonces el voltaje es 0. Si ya llegué a la posición, detengo el motor. Y así, si el error es positivo pequeño, entonces el voltaje es positivo pequeño, para el caso donde la posición actual es menor a la posición deseada. Y el error positivo grande, entonces el voltaje es positivo grande si estoy muy lejos en este sentido respecto a la posición deseada. Estas son reglas de control que se establecen de acuerdo a la experiencia del diseñador. En este caso, sabemos que si estoy lejos de la posición en un sentido u otro, debo moverme rápidamente, por tanto le envío un gran voltaje al motor. Si estoy más cerca, envío un voltaje menor para que se acerque con más suavidad, y si llegué a la posición, detengo el motor. Eso es saber cómo controlarlo, independiente de que no conozco el modelo exacto del sistema. Y esas reglas de control son las que tienen que implementarse aquí, al interior del controlador difuso. Para escribir las reglas de control las establecemos como una tabla. Así, al error negativo grande le corresponde un voltaje negativo grande. A un error negativo pequeño le corresponde un voltaje negativo pequeño. Y de esta forma establecemos las reglas de control. ¿Para qué utilizamos esas reglas de control? Para establecer el método de inferencia que ya habíamos trabajado previamente. Decimos, una variable pertenece a determinado conjunto de entrada. X es A, una prima. Una variable de entrada corresponde a un determinado conjunto difuso de entrada. Y conocemos todas las reglas de control establecidas como sentencias sí entonces. Si X pertenece a un conjunto, entonces le envío esa determinada salida. Si X pertenece a otro conjunto, entonces le envío esa otra determinada salida. Pero como en lógica difusa una variable no pertenece exclusivamente a un conjunto difuso, sino a varios, o a todos eventualmente, en determinado grado de pertenencia, entonces debo comparar su valor con todos los conjuntos difusos, es decir, con todas las reglas de las reglas sí entonces, las reglas de control. Matemáticamente interpretamos eso como ya lo hemos estudiado. Existe un conjunto difuso de entrada y existe un conjunto
de relaciones entre ese conjunto de entrada y en composición con todas las relaciones entre conjuntos difusos que conocemos. Y la conclusión de establecer todo este método de inferencia es a su vez otro conjunto difuso que corresponde a la unidad de cada una de las relaciones previas. Vamos a ejemplificar eso en forma gráfica. Pero antes vamos a establecer también una particularidad especialmente útil para lo que nosotros vamos a hacer. Habíamos visto que formalmente esta relación de A cruz B, esta relación difusa, es resultado de un producto cartesiano. Y que esa composición es resultado de también una función de composición difusa. Matemáticamente, estas relaciones se establecen por mecanismos de mínimos y máximos. Eso ya lo estudiamos y tenemos ya definidas algunas funciones que lo hacen. Pero hay una particularidad cuando se trabaja con una función especial que es la función singleton. La función singleton establece un determinado valor de posición, en este caso un determinado valor de pertenencia, a un determinado elemento del universo discurso. Un único valor y todo lo demás es cero. Si utilizamos la función singleton para representar un valor de pertenencia a un conjunto, toda esta relación que implica composición y producto cartesiano, se puede escribir únicamente como la comparación del valor de singleton y, es decir, la conjunción con el otro conjunto de comparación. Y de esa forma evitamos hacer tanto el producto cartesiano como la composición haciendo únicamente un cálculo de mínimos, donde el resultado de esa composición y producto cartesiano cuando se realiza para una función singleton es equivalente a calcular el mínimo entre ese valor de singleton y el conjunto con el cual estamos comparando. Hay una demostración matemática para eso, ustedes la pueden revisar, pero la conclusión importante para nosotros es que no vamos a necesitar productos cartesianos ni composiciones, nos bastará con calcular mínimos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Como resultado de esta particularidad de la función singleton, cuando introducimos un valor de comparación lo usamos para establecer todas las reglas, si entonces que estábamos ya conociendo, entonces lo que hacemos es comparar el valor de singleton con la función de entrada de esa relación, establecer ese valor, que eso es hacer la fusificación, establecer el valor que corresponde para esa entrada en ese conjunto difuso, eso es fusificación, y luego tomamos ese valor para comparar, ese valor de pertenencia correspondiente para comparar con el conjunto de salida y cortamos allí, es decir, establecemos el mínimo. El mínimo entre esta función y ese valor es todo lo que esté por debajo de ese valor, es decir, eso. Asimismo, ese valor lo cruzamos con la segunda regla difusa, es decir, con un segundo conjunto de entrada. En esa intersección entre el valor y el conjunto de entrada tomamos una referencia, un valor de pertenencia, que lo utilizamos para comparar la salida. Y todo lo que esté por debajo, es decir, el mínimo entre la función de salida y este valor, es lo que se va a mantener. El resultado entonces de la composición, ahora calculado mediante fusificación, es decir, cruce y corte, es lo que se va a mantener como salida. Mantengo todo lo que esté por debajo de ese punto de intersección en esta relación
mantengo todo lo que esté por debajo de ese punto de intersección en esta segunda relación, y así con cada una de las reglas que existan. Y luego lo que hacemos es unir cada una de estas partes cortadas, cada uno de estos conjuntos cortados, los unimos, es decir, calculamos el máximo entre cada uno de estos conjuntos cortados y obtenemos una función de membresía para un conjunto de salida que representa B'. Entonces, el conjunto de reglas aplicadas a nuestro problema nos va a dar como resultado un conjunto, una nueva función difusa definido en el conjunto, en el universo discurso de salida. Este es un universo discurso de I, y que está compuesta por el cruzar y cortar cada una de las funciones de salida de acuerdo con la relación preestablecida. Este conjunto difuso va a representar mi salida. Pero bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Yo aquí tomé una variable de entrada, un valor de x llamado x0, esa es mi entrada, lo utilicé, ese valor de x0 lo utilicé para comparar y cortar cada una de las reglas de los productos A cruz B. Al hacer eso, hice el proceso de fusificación, es decir, transformé ese valor de entrada x0 en un conjunto de conjuntos difusos, en un conjunto de valores difusos. Los valores difusos los utilicé para establecer la composición y las reglas si entonces, definidas en la forma de A cruz B, y lo que obtuve hasta aquí es un conjunto B'. B' es un conjunto difuso. Es un conjunto difuso que me contiene la unión de todas las relaciones entre ese valor de entrada y cada una de las reglas. Ese conjunto difuso lo necesito ahora convertir en una salida I0. A ese proceso es el que se le llama defusificación. Hasta ahora hemos aplicado las reglas para obtener este conjunto difuso, B'. Aquí lo tenemos. Lo que queda ahora es defusificarlo. Y para eso se aplican distintos métodos. Al tener ese conjunto difuso B', lo debemos calcular un valor central. El valor central de ese conjunto difuso puede ser calculado por distintos métodos. El método del centroide, que es en definitiva lo que determina una suerte de centro de masa, considerando que esto es un valor integral con un área. Entonces el método del centroide es equivalente a calcular un centro de masa de esta función, y es uno de los más utilizados. El método de la bisectriz es otro método utilizado que lo que hace es separar esta área en dos sectores con igual superficie, y ese método de la bisectriz se calcula también mediante una fórmula específica. Podemos también calcular el método del máximo central, MOM, que toma todos los valores máximos y determina cuál es el que está al centro. También existen otros dos métodos, el método del máximo más pequeño y el método del máximo más grande, que tomando todos los máximos observan cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo respectivamente, el más pequeño y el más grande de estos valores máximos. Cualquiera de estos métodos me entrega como resultado un único valor de salida, IO, y con eso completamos todo el proceso de control difuso. Retomando, lo que hacemos es entrar con un valor de entrada x0. Ese valor de entrada lo utilizamos para establecer relaciones con las reglas de control. El conjunto de esas relaciones me entrega como resultado un conjunto compuesto, y ese conjunto difuso B, resultado de la unión de todos los cruzamientos con las reglas de control,
debemos ahora convertirlo en un único valor tomando un valor central por cualquiera de estos métodos. Lo que tenemos como resultado es un proceso de fusificación, reglas de control y defusificación que define el proceso de control difuso. Ese mecanismo, todo ese proceso de operaciones matemáticas se realiza al interior de esta cajita que ahora se convierte en un controlador difuso. Para poder hacer esas reglas, previamente hubo que establecer las variables difusas, las variables de control. Para la entrada y para la salida hubo que establecer los valores posibles mediante métodos, mediante funciones de membresía definidas en un universo discurso, tanto para la entrada como para la salida. A esto entonces podríamos llamarle todo el proceso de preprocesamiento. Una vez que tenemos todo esto predefinido, hacemos la fusificación, las reglas de control y la defusificación mediante las operaciones matemáticas que acabamos de ver, que son operaciones de máximos y mínimos, y al obtener ya finalmente un valor de salida, entonces pasamos a cualquier método de postprocesamiento para enviarlo y convertirlo efectivamente en voltaje hacia el motor y por tanto mover el mecanismo de la impresora. Este procedimiento requiere de conocer las reglas de control, las reglas sí entonces que van a entrar en esta caja, y para definir y para familiarizarnos mejor con todo el procedimiento matemático de hacerlo, vamos a trabajar ahora en un ejemplo en Python.